Antes de su muerte, a Jesús prometió edificar su iglesia. La palabra iglesia simplemente significa una asamblea de personas, pero él iba a edificar su iglesia sobre la verdad de que Él es el Hijo de Dios. Estas personas serían un reino, no simplemente un reino, pero un reino que le iba a pertenecer a Jesús. Los apóstoles iban a ser aquellos portavoces de Jesús porque ellos iban a ser guiados por el Espíritu Santo. 10 días después de la ascensión de Jesús, los apóstoles estaban en Jerusalén esperando el Espíritu Santo como Jesús le había instruido. Y nos dice en Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, que les aparecieron lenguas de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos, todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. De nuevo, y esto significó que los apóstoles pudieron hablar en el nombre del Rey Jesús, aunque ahora Él estaba en el reino, en la diestra de Dios. Ellos iban a ser embajadores, entre comillas, o como Pablo escribe en 2 Corintios, por Cristo Jesús. Y el hecho de que ellos pudieron hablar en otros idiomas que ellos no aún habían aprendido anteriormente, a una multitud de judíos, iban a hacer algo que iba a ser sumamente importante, porque en Hechos capítulo 2, versículo 5 nos dicen que aquellos llegaron para el día de Pentecostés de todas las naciones bajo el cielo. Y Pedro les anunció a ellos que después de que ellos crucificaron a Jesús, que Dios lo resucitó de entre los muertos, que Dios demostró a través de la resurrección, por profecía, por testigos y por el hecho de que Jesús había enviado el Espíritu Santo, evidencia que ellos podían ver, y de presentarle a ellos lo que Él dice, como que su declaración que afirma todo su sermón. Cuando Él dice: a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y la palabra Cristo significaba que Él era el Rey que ellos esperaban. Y muchos de los que oyeron quedaron convencidos, compungidos de corazón y a través de sus pecados, que hasta preguntaron: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice a ellos: arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Estas eran las mismas condiciones que Jesús había incluido en la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, que era necesario para el perdón. Y leemos en Hechos capítulo 2, versículo 41, que entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 almas. Aquí entonces estaba una asamblea de creyentes en Cristo Jesús que lo reconocieron a Él como un Rey sobre la base de la resurrección. Y a partir de ese momento, a esas personas se les llamó la iglesia. Ese día Jesús empezó a edificar su iglesia, y Él continúa agregando a ella a aquellos que son salvos. Estar en su iglesia, en la iglesia de Cristo Jesús, es suficiente. No debemos estar uniéndonos a ninguna denominación o estar aceptando ninguna otra autoridad, porque si Jesús es el Rey, tenemos que ser parte de su reino y ser parte de su cuerpo.